Señoritas, buenos días. Vamos a continuar la clase de hoy. Gaby, por favor, me dice si hay buen audio y buena imagen. Bueno, entonces vamos a continuar. Seguimos. La patología de hoy es hematoma de tabique. Vamos a empezar con esa patología. Como ven ustedes, acá tenemos, en esta foto, estamos mostrando el tabique, ¿no? Las fosas nasales y el tabique. El tabique está ingresando, ya habíamos dicho en anatomía, que el tabique es una pared que divide a las fosas nasales. Entonces, vamos a ver, esta es la parte de piel de tabique y vean cómo está ingresando esta pared hacia la profundidad, hacia la parte interior de las fosas nasales. Ven acá, hay un cambio de coloración en el tabique, en la mucosa del tabique. No se muestra exactamente como el hematoma de oído. En tabique se muestra así. Es el color, la característica del color de un hematoma de tabique. Ya habíamos dicho que un hematoma de tabique es el acúmulo. A ver, jóvenes, a ver, apaguen su micrófono, por favor. Entonces, miren cómo el cambio de color no es lo mismo piel y mucosa, ¿verdad? Acá el cambio de color es, si ustedes ven, es un color rojizo, donde también es el acúmulo de sangre en tabique. Por eso hablamos de hematoma de tabique. Antecedentes, los antecedentes. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología de este hematoma de tabique? Es traumatismo nasal. Es un traumatismo a este nivel. Puede ser que el golpe sea a este nivel, una caída, por ejemplo, que la persona vaya a dar sobre algún objeto, pero que sea siempre a este nivel. Si bien nosotros en la radiografía podemos ver que no hay fractura de huesos y tampoco vemos, ¿no?, una fractura así separada del septum nasal, pero sí puede haber una lesión a nivel de vasos y probablemente no se ha abierto tampoco la mucosa nasal. Entonces, pero sí hay lesión de vasos, hay sangrado de vasos. Y ese sangrado, si no se ha abierto la mucosa, no hay una herida, por decir, una herida abierta en mucosa nasal, entonces simplemente se acumula sangre a este nivel, ¿no? Entonces, el hematoma, ya saben, es acúmulo de sangre. Antecedentes, habíamos dicho, es un traumatismo nasal, se localiza entre el cartílago cuadrangular. Ven, este es el cartílago cuadrangular y el mucopericondrio, ¿no? Entonces, se localiza entre estos dos elementos anatómicos, o se ubica el acúmulo de sangre entre el cartílago cuadrangular y el mucopericondrio. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Con qué síntoma va a ir el paciente a la consulta? El paciente va a ir con un síntoma, nos va a referir que no puede respirar, no hay una buena ventilación nasal. La nariz está congestionada, nos dice mi nariz está tapada, no puedo respirar, ¿no? Entonces, ese es el síntoma con el que va a la consulta del paciente, una obstrucción nasal. ¿Qué vamos a hacer? Primero, siempre es el interrogatorio, ¿verdad? La semiología. Siempre es importante la semiología. Entonces, preguntamos todo al paciente, ¿sí? El síntoma, obstrucción nasal. Probablemente nos dirá, hay dolor. Hay un dolor intenso, dependiendo a los cuantos días del traumatismo va a la consulta el paciente. Entonces siempre hay dolor, algunas veces no es un dolor intenso,
probablemente moderado o por ahí leve, también no depende del umbral de dolor del paciente. Entonces nos refiere eso y seguimos preguntando la historia de la enfermedad. La historia de la enfermedad nos dice cuándo fue, cómo fue, a qué atribuye y qué tratamientos recibió. Luego hacemos un examen regional con inspección. Inspeccionamos el dorso nasal, palpamos el dorso nasal. Aparentemente no hay no hay crépitos, no hay edema, absolutamente nada. Pero sí el paciente refiere esa sintomatología. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que nos va a dar el diagnóstico exacto? Nos va a dar la rinoscopía anterior. Probablemente ni siquiera la rinoscopía. Si ven esta foto, vean nada más, el médico está levantando la punta de la nariz, ¿no? Como que haciéndose un espacito para ver la fosa nasal. Entonces ya estamos visualizando ahí que hay hematoma, que hay obstrucción nasal. Entonces ya, ¿qué más podemos hacer ahí? Si vemos esa especie de tumoración, esa bolsa no sabemos si es de sangre o de pus, ¿verdad? Entonces vemos eso, entonces inmediatamente, más los antecedentes, tomamos una jeringa de 5 cc con una aguja número 21, que tiene que ser un poco gruesita, y hacemos una punción aspiración a este nivel, porque es la parte más declive, ¿no? Entonces hacemos punción aspiración a este nivel, aspiramos y va a salir sangre y se va a vaciar esta bolsa de pus. Se va a vaciar. Entonces, poco a poco introducimos un poquito más, sin dañar la mucosa. No, hay que tener mucho cuidado de dañar lesionar la mucosa. Entonces, un poquito más introducimos, seguimos aspirando hasta que salga completamente. Ahora, si podemos hacer una incisión más o menos de 1 centímetro a este nivel, podríamos hacerlo. ¿Sí? Dependiendo qué nos sale. Por ahí ya el paciente ha ido de varios días a la consulta y probablemente ya hay necrosis de cartílago, ¿no? ¿Por qué? Porque este hematoma hace una compresión hacia el cartílago y evita que haya irrigación. Por lo tanto, por falta de irrigación, el cartílago puede necrosarse, ¿no? Entonces, esto es importante para ustedes. Si un paciente va con este síntoma de obstrucción nasal con antecedentes de traumatismo nasal a la consulta, ustedes hagan nada más esto. Levanten la punta de la nariz y van a ver si hay o no un hematoma, ¿no? Es más o menos esta característica de lesión. Entonces, pónganse un guantecito y con el dedo medio toque. Si hay fluctuación, entonces es sangre o pus. Una de dos, sangre o pus. Listo, que no sea duro, ¿no? Hay fluctuación. Si ustedes no se sienten en la capacidad de hacer esta punción, envíenlo al especialista, ¿sí? Pero no dejen pasar, ni tampoco piensen que con antibióticos y con antiinflamatorios esto se va a solucionar, no se va a solucionar. Así como es en absceso, ¿verdad? Hay el famoso dicho, absceso drenado, absceso curado. En esto es igual, hematoma que se drena y ya inmediatamente se cura. A eso podemos acompañar con antibióticos, con antiinflamatorios, con analgésicos. Pero no pensemos nunca que se va a curar con antibióticos y con analgésicos antiinflamatorios. No pensemos eso. ¿Por qué? Porque el hematoma va a seguir, esos vasos que se han lesionado van a seguir sangrando y el hematoma va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer en esto? Hay que abrir, sacar todo ese acúmulo de sangre para que nuevamente haya una circulación a nivel de cartílago. Si no queremos que el cartílago se necrose, entonces tenemos que actuar inmediatamente, no dejar pasar los días. Mientras más días pase, la probabilidad de que se necrose el cartílago es más, ¿no? Entonces hay que tratar de
drenarlo lo más antes posible. Y si ustedes no pueden, mándenlo lo más antes posible al especialista, transfiéranlo y el especialista, bueno, ¿qué va a hacer? Va a drenar inmediatamente. Y acá lo más importante, abrimos esto, incidimos esta parte, sacamos todo el acúmulo de sangre, pero si no ponemos tapones, se va a acumular otra vez esta incisión que habíamos abierto, se va a cerrar, ¿no? Y otra vez se va a acumular. Es igual que el hematoma en un pabellón auricular. Si no nosotros no hacemos ese vendaje compresivo, otra vez hay acúmulo, otra vez hay. Y todos los días va a ser eso. Entonces no vamos a abrir todos los días. Entonces, por eso, en pabellón auricular ponemos un penros. Acá podemos poner un penros, pero siempre y cuando haya fragmentos de cartílago, muerto de cartílago necrosado. Ahí sí podemos poner porque ya hay necrosis, ya hay infección. Entonces, sí o sí tenemos que poner. Pero si no hay infección, no hay cartílagos, así cartílago necrosado que esté saliendo, fragmentos de cartílago, entonces simplemente es sangre, abrimos eso y ponemos un taponaje. Ponemos un tapón, cosa que ese tapón nos facilite o nos ayude, diré, a que este mucopericondrio se adhiera al cartílago, ¿no? Entonces se cicatrice nuevamente. Entonces, ese es el tratamiento que se debe hacer en hematoma de tabique. Si ustedes pueden hacerlo, esta incisión, drenarlo, excelente. Pero si no pueden, tampoco es obligación, porque ustedes son médicos generales. Con transferirlo, suficiente. Acá lo más importante es que ustedes sepan diagnosticar, ¿no? Y sepan en su momento, oportunamente, transferirlo. Nada más. Con eso se soluciona y ustedes ya nada tienen que hacer, ¿no? Su responsabilidad ha sido hasta ahí, ¿sí? Tenemos otra patología que es la desviación de tabique. Si ven en esta foto, vean cómo una fosa nasal está completamente obstruida por el tabique malformado, ¿verdad? Hay una malformación de tabique, hay una desviación de tabique y por lo tanto este paciente pues, no respira bien, no hay una buena ventilación nasal. ¿Cuál es la definición? Deformación del tabique, ¿verdad? La desviación del tabique es la deformación del tabique. ¿Cuál es la etiología? Desarrollo desarmónico macizo-facial o traumatismo. Habitualmente es traumatismo. Actualmente es traumatismo. ¿Por qué? Si antiguamente se decía que esta desviación del tabique es congénito, ¿por qué? Porque algunas veces en el canal de parto se presenta de cara, ¿no? Podríamos decir ya el que va, el recién nacido se presenta de cara. Entonces, como se presenta de cara, hay desviación de cartílago, ¿sí? Y nadie se daba cuenta y se quedaba con esa desviación de tabique, crecía con esa desviación de tabique y poco a poco empezaba a deformarse absolutamente todo. Pero actualmente ya no pasa eso. Actualmente, antes simplemente la matrona atendía los partos, ¿verdad? En cambio ahora no. Quien atiende ese parto, quien recibe a ese bebé es el neonatólogo. Entonces el neonatólogo tiene todo el cuidado, ¿no? Por ejemplo, en el momento de aspirar, este cartílago es tan delicado, tan delgadito en el recién nacido, que es fácil incluso de acomodarlo con la perita de aspiración. Entonces, ¿qué hace el neonatólogo? Introduce la perita de aspiración un poco más dentro, en la fosa nasal, y si hay alguna obstrucción, siente que hay algo que no deja pasar la perita de aspiración, entonces introduce un algodoncito con una pinza y lo acomoda, ¿no? Entonces ahí con la perita nada más el neonatólogo se da cuenta si este cartílago está en su lugar, está bien ubicado, no hay desviación, por si se presentara en la presentación ya del trabajo de parto, ¿verdad? Entonces pasa eso. Pero actualmente se ve
esta desviación de tabique. ¿En quiénes se ve esta desviación de tabique? Habitualmente es en los traumas nasales, o sea, después de un golpe, después de una agresión, después de un accidente, y lamentablemente el paciente se descuida y no se hizo tratar. Entonces ahí, o de pequeños, por ejemplo, en la escuela, los niños se caen, se golpean, y aparentemente es un golpecito que no ha afectado nada, ¿no? Pero hay un pequeño dolor, un pequeño sangrado, sin embargo, ha habido desviación de cerdo. Entonces ha ido creciendo, no se dieron cuenta los papás, la profesora no dijo absolutamente nada, entonces el niño va creciendo y lamentablemente con la desviación de cerdo, ¿no? Esa es la causa actualmente para esto. ¿Cuál es la sintomatología? La insuficiencia ventilatoria nasal permanente, ¿no? Hay una diferencia cuando el paciente va, por ejemplo, a la consulta y nos dice, doctora, no puedo respirar, ¿no? Y nosotros, para saber si realmente este paciente tiene insuficiencia ventilatoria nasal permanente, si es por causa de desviación de tabique, porque no puede ser, no siempre todos los pacientes van a venir como en esta foto. No, puede ser la desviación un poco más al interior de la fosa nasal. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos siempre, el interrogatorio nos ayuda. Siempre, ¿no? La información del paciente. Es importante sacar toda la información. Entonces, preguntamos, ¿es permanente lo que no puedes respirar o es que en la noche, en la mañana o es por momentos nada más? Si el paciente nos dice es permanente, probablemente estamos frente a una desviación de cerdo, ¿sí? Pero si el paciente nos dice, no, doctora, ¿sabe qué? En la noche es donde más me congestiona. Por ejemplo, en este momento yo estoy bien, estoy respirando, pero en la noche se me tapa la nariz y no puedo respirar, lo más probable que es una rinitis alérgica, ¿no? Entonces, con toda esa información que el paciente nos da, nosotros tenemos que, toda la sintomatología tenemos que acomodar ya a un diagnóstico. ¿Está bien? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Si podemos ver así a un paciente excelente, ya sabemos que es una desviación de tabique. Pero por ahí no es, el paciente no está así, sino la desviación, como les dije hace un momento, puede ser en la parte media del tabique, o sea, más adentro de la fosa nasal, o en la parte ya más posterior. Entonces también que me impide la ventilación, una buena ventilación nasal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos pedir una radiografía y la radiografía va a ser la misma que pedimos para el trauma nasal. Si se acuerdan ustedes, habíamos dicho rayos X huesos propios de la nariz, ambos perfiles y AP para septo. Entonces podemos pedir esa misma radiografía y ahí vamos a ver en qué parte está la desviación, ¿sí? Con eso ya hemos diagnosticado que sí, evidentemente hay una desviación del cerdo. ¿Cuál es el tratamiento? Es quirúrgico. Esto no se va a solucionar con antiinflamatorios, con descongestivos, con antihistamínicos, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay un septum desviado. Entonces, el tratamiento es netamente quirúrgico. Y el procedimiento es la septoplastía o septumplastía, ¿no? O sea, cortar este septum, ¿no? Se hace una incisión en arco, más o menos así, ¿no? Y luego hay que decolar, decimos, hay que separar la mucosa del cartílago, dejar libre el cartílago y toda la demasía de cartílago que se ha crecido por esta deformación, hay que cortar, hay que sacar. Entonces, de esta forma se alinea el septum y ya el paciente va a poder respirar, ya va a tener toda la fosa nasal libre, con buena luz para una buena ventilación. Entonces, eso usted no lo va a hacer, simplemente es para que ustedes conozcan cuál es el tratamiento, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes vean esto y lo importante también que pregunten, ¿es permanente la obstrucción nasal? ¿Es permanente lo que usted no puede respirar por esta fosa nasal? Y si les dice, sí, es permanente, día y noche. Ah, listo.
Me parece que es una desviación de David. Ese es el diagnóstico con el que ustedes tienen que hacer la transferencia al especialista. Y listo. Con eso ustedes han cumplido. ¿Sí? Pero es necesario que ustedes, porque este tipo de pacientes les va a llegar a ustedes como médicos generales. Como ven ahora, en las áreas trabajan los médicos generales. Entonces, el paciente está asegurado a esa área, a ese centro de salud, ¿no? Y de ese centro de salud van a transferir recién al hospital, a los especialistas. Entonces, para transferir, ustedes tienen que saber cuál es el diagnóstico. No lo puede transferir por transferir, no tiene que transferir con un diagnóstico, ¿no? Y para eso es donde ustedes tienen que saber esto. Otra patología son las sinequias. Son adherencias fibrosas, como ven ustedes acá. Miren, esto está abierto, pero muy estrecho. Acá hay un puente, ¿sí? Una adherencia fibrosa. Acá hay otro espacio que tampoco va a permitir una buena respiración, una buena ventilación, diremos. Acá hay otro espacio, ¿verdad? Entonces, las sinequias son adherencias fibrosas. Las causas pueden ser traumáticas, pueden ser postquirúrgicas. Entonces, dice, se da por la pérdida de la capa epitelial de dos superficies, o sea, las dos superficies. Tienen que ser cruentas, ¿verdad? Dos superficies cruentas o heridas en cada lado, ¿no? Esta es una superficie cruenta, esta otra superficie cruenta. Entonces, dice, se da por la pérdida de la capa epitelial de dos superficies, ¿verdad? Entonces, como las dos superficies son cruentas, no se pone absolutamente nada acá para que se separen estas superficies en su cicatrización. Entonces, durante la cicatrización, estas dos superficies se juntan, se unen y listo, y forman estos puentes. Entran en íntimo contacto y se fusionan y forman estas sinequias, estas adherencias fibrosas, ¿no? Probablemente un examen complementario, si nosotros queremos diagnosticar con la radiografía, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque no es radiopaco. Las adherencias fibrosas no son radiopacas. Entonces no nos va a mostrar mucho, pero con lo que vamos a diagnosticar es con la rinoscopía anterior. Una rinoscopía anterior nos va a mostrar que evidentemente hay estas adherencias que impiden la buena ventilación nasal, ¿no? Por eso el diagnóstico estamos poniendo con la rinoscopía anterior. Eso ya el lunes, para los que hacen la práctica el día lunes, ya les voy a mostrar cómo se hace una rinoscopía, cómo se puede diagnosticar esto. Y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. Acá, esto vamos a aclarar un poquito, las causas traumáticas, dice. Si hay un traumatismo nasal con fractura, puede ser en la pared externa de la fosa nasal, que serían los huesos propios de la nariz, y a la pared interna, que sería el septum nasal, ¿verdad? Así. Entonces, las fracturas habitualmente lesionan la mucosa nasal, lesionan, porque no solamente se fractura el hueso, también se lesiona, se abren heridas dentro de la fosa nasal. Entonces, hay una herida acá en la fosa nasal, hay otra herida en el septum nasal, en la mucosa del septum nasal. Y estas dos heridas se juntan. Por eso es importante los traumas nasales, que el otorrino, quien va a hacer el tratamiento, separe estas dos superficies donde hay pérdida de la capa epitelial, separe. Por eso es que a mí me importa esto bastante, yo pongo más atención a esto. Entonces, cuando hay un trauma nasal y tengo que hacer una reducción cruenta, yo pongo un tapón a la fosa nasal. Y este tapón, ¿qué va a hacer? Este tapón va a separar esta superficie, ¿sí? Esta superficie, esta herida de
la mucosa nasal con la herida de la mucosa nasal del septo. Entonces lo va a separar y eso nos va a ayudar a que no haya estas sinergias, ¿no? Durante 7 días yo les mantengo con estos tapones y esos tapones evitan pues que se junten estas dos heridas y no forme estas adherencias fibrosas, estas sinergias, ¿no? Lo mismo pasa en los postquirúrgicos, por ejemplo, una septoplastía en esos septos que están desviados, ¿verdad? Igual, algunas veces al decolar el septum, al separar el cartílago con la mucosa, siempre se nos va y hacemos una herida en la mucosa. Y por ahí también tenemos que, digamos, reconstruir la parte de los huesos propios de la nariz. Igual se hace una herida. Pero no hemos tenido el cuidado de poner un tapón acá. Entonces las dos heridas se juntan y nos forman estas sinergias. Por eso es que habla de traumáticas y postquirúrgicas, ¿no? Entonces espero que hayamos aclarado alguna duda, ¿no? Que estaba quedando en esto. Cuerpos extraños. Esta es otra patología frecuente de todos los días, especialmente en los niños. Es unilateral, habitualmente es unilateral, o sea, en una sola fosa nasal, pero algunas veces en las dos fosas nasales, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología? Es la obstrucción nasal brusca, de pronto, ¿verdad? Y la mamá nos dice, sabe, doctora, no sé qué tiene en su nariz, para respirar. Incluso algunas veces, va, doctora, sale un mal olor de la nariz de mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha puesto por ahí un algodón, un papel higiénico, qué sé yo. Y algunas veces sale una secreción muy purulenta, fétida, ¿no? Eso va a depender siempre de cuántos días está dentro de esa fosa nasal este cuerpo extraño, ¿no? Depende de qué está bien. Entonces, o algunas veces ya la mamá se da cuenta, ya ha visto, ¿no? Ella está, no siempre una mamá dice, ¿qué está pasando? Ver eso en la nariz de mi hijo. Entonces empieza a ver con linternita, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Y ahí se da cuenta que evidentemente hay un cuerpo extraño. Y en el manipuleo uno se asusta, ¿no? Y dice, bueno, hay que sacarlo. Y por ahí no encuentra al médico. Entonces intenta sacar ella o al final al centro de salud, donde ustedes van a estar como médicos generales. Entonces al intentar sacar, el niño se mueve por todo lado, no se va a dejar sacar, porque la nariz y el oído son bastante sensibles. Entonces, y al intentar sacar, introducen más y más y más, y bueno, ahí está peor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? La anamnesis. Algunas veces la mamá ya nos llega con el diagnóstico al consultorio. Doctora, tiene perla en la nariz, mi hijo. Se ha metido por ahí un maíz de pipoca. Se ha metido ahora en las clases, por ejemplo, el otro día tuvimos un niño que se había metido plastilina. Se ha metido plastoforo. O sea, de todo se pone, ¿no? Que Perlita que estaba jugando con un carrito, que la niña tenía una muñequita que tenía un collarcito y la Perlita se colocó a la nariz o al oído. Entonces, ya la mamá llega con el diagnóstico a la consulta. Nosotros hacemos una rinoscopía anterior, que es un poquito difícil en los niños, especialmente cuando ya les ha manipulado, ¿verdad? Queriendo sacar este cuerpo extraño y han encajado más adentro, es un poquito difícil. Pero de todos modos hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, vemos el cuerpo extraño puede ser de cualquier tipo, orgánico, inorgánico, ¿verdad? De cualquier tipo. Acá, ¿cuál es el tratamiento? Sacar, extracción. Este es el tratamiento de cuerpo extraño en fosa nasal, sea con sedación completa, con intubación, dependiendo en qué parte está. Si está ahí nomás, si tenemos el material adecuado para sacarlo, es fácil sacarlo. Si por sacar han introducido más adentro, bueno, ya tenemos que sedar un poquito al paciente.
Si está un poquito más adentro, tendremos que hacer una intubación porque al sacar va a sangrar y es peligroso, ¿verdad? Una gota a la laringe, corona laringe, inmediatamente hace un broncoespasmo, ¿verdad? Entonces, se cierra la laringe y cómo intubar. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado. Ustedes tengan mucho cuidado. Si no lo manipulan, ustedes no tienen el material adecuado para sacar ni lo toque, mándenlo al hospital y listo. Ustedes desligan toda responsabilidad. Traten de no tocar a ese paciente, ¿sí? Porque, miren, chicos, como anécdota les cuento, en provincia habitualmente, pero acá en los centros de salud hacen igual. Un médico siempre tiene que ser osado, pero con conocimiento de causa, ¿verdad? Conociendo la anatomía, todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Lo amarraron al niño, lo envolvieron en la sabanilla del centro de salud, de la camilla, y entre varios a la fuerza. Pero pese a eso, igual el niño se mueve, se mueve. Entonces es difícil sacarlo. Y si al querer sacar introducimos más, entonces especialmente si es perla, si es un objeto perlita, piedrita, algo que pueda caer directamente a la corona laríngea, donde las cuerdas vocales, y como el niño está gritando, está llorando, entonces la epiglotis está levantada y esa vía aérea está abierta. Entonces, este cuerpo extraño, que puede ser perla, piedra, cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces cae inmediatamente en la vía respiratoria y es un paro cardíaco. Y listo. ¿Cómo hacen para recuperarlo? Entonces, yo durante estos 20 años que trabajo en el hospital he visto varios casos donde han llegado con un niño muerto, ¿no? ¿Por qué? Por esto, por broncoaspiración. Entonces hay que tener siempre ese cuidado de no manipular tanto. Si está cerquita ahí a la ventana nasal, ya se puede sacar, ya sáquenlo. Pero si está más adentro, ya no hay que sedarlo. Inclusive nosotros, yo particularmente, chicos, yo hago que lo coloquen el tubo, intubarlo ese niño, porque siempre, en cualquier momento, hay sorpresas, ¿no? Al sacar puede sangrar una gota de sangre, como les dije, en corona laringea, listo, se cierra, ¿sí? Hace un espasmo laringio y no se abre y no hay forma de meter el tubo endotraqueal. Y ese niño muere en ese momento. Entonces, un paro respiratorio, un paro cardíaco y listo. Entonces, siempre hay que tener cuidado en estos casos, ¿sí? Tengan ese cuidado. Y si no está en sus manos solucionar esto, mándenselo, transfiéranlo y listo, no se metan en problemas. Otra patología que es importante es la hipertrofia de vegetaciones adenoideas. Ya hemos dicho que la adenoides, acá vamos a ver, se asienta en la nasofaringe, ¿sí? Y a ustedes en anatomía les han dicho que está en la parte posterior de la nariz. Las fosas nasales están acá y esta es la nasofaringe. Vean como un caminito ahí y en la radiografía fácilmente se ve, ¿no? Entonces, en la nasofaringe. Histológicamente formado por folículo linfoideo. Crece a partir de los 9 meses. Ejerce importante actividad inmunológica, al igual que las amígdalas palatinas, ¿sí? Crece, ejerce importante actividad inmunológica. ¿Cómo nosotros explicamos al paciente o a los papás de una niña o un niño que se va a operar de amígdalas, ¿no? Que va a la consulta y nos dice, doctora, si le sacan las amígdalas a mi hijo, igual va a tener defensas en su organismo, porque dicen que las amígdalas son las que defienden de toda infección. Entonces, ¿cuál es la explicación que nosotros damos? No solamente son las amígdalas palatinas las que defienden, las que son soldaditos del organismo,
y no dejan ingresar infección hacia el organismo. Tenemos esta amígdala, por eso habla de actividad inmunológica. Ejerce importante actividad inmunológica, la adenoides, ¿sí? A nivel de nasofaringe, la adenoides. Fuera de eso tenemos la amígdala sublingual, que está debajo de la lengua, en la raíz de la lengua. Entonces son tres, ahí nomás la puerta, donde diremos la puerta de la, al ingresar cualquier alimento y al respirar puede entrar un germen. Acá nomás tenemos los primeros soldaditos, las amígdalas palatinas. El segundo soldadito, diremos, que para mí es la amígdala sublingual. Y el tercer soldadito es la adenoides, ¿no? Entonces, esta actividad inmunológica es importante en la adenoides. ¿Por qué hablamos de hipertrofia de vegetaciones adenoideas? Porque las alergias en los niños predispone a su crecimiento. O sea, cuando un niño tiene una rinitis alérgica, inmediatamente ataca directamente a la adenoides y empieza a hacer crecer, ¿sí? Es la alergia la causa del crecimiento de las adenoides. Y la alergia hace crecer, es un terreno predispuesto, es un caldo de cultivo que cualquier germen va a ese nivel y nos provoca una infección, ¿sí? Una adenoiditis. ¿Cuál es la sintomatología? Dificultad respiratoria permanente o dificultad ventilatoria permanente. Puede ser parcial o total. Se asocia con una respiración bucal y tos. ¿Por qué? Hablamos de parcial, después les voy a dar los grados, ¿sí? Dificultad ventilatoria nasal. Puede ser permanente, parcial, total, ¿no? Puede coexistir con una sinusitis, ¿sí? Puede ser, porque hay acúmulo de moco, constantemente está la rinitis alérgica, hay que crezca esta adenoides y obviamente va a haber bastante secreción mucosa. Y esa secreción mucosa se va a llenar a los senos paranasales y va a provocar una infección, una sinusitis. El hecho de no poder respirar y el hecho de que ese niño siempre respira con la boca abierta hace que se deforme el macizo facial, hace que haya mala oclusión dentaria porque todo el tiempo está la boca abierta de ese niño, hace que haya una hipoplasia del maxilar superior, ¿sí? El maxilar superior es más pequeño y el maxilar inferior más grande, ¿no? Todo esto constituye a la fascia adenoidea, ¿no? Todo este trastorno del macizo facial, la mala oclusión dentaria, la hipoplasia del maxilar superior. Todo esto constituye la fascia adenoidea. ¿Y cómo es la fascia adenoidea? Vean cómo está ese niño. Miren, con la boca abierta, el maxilar inferior, ¿verdad? Está más afuera, hay protrusión, se dice, ¿no? Y el maxilar superior está más adentro. Hay mala oclusión dentaria. Vean, si nosotros hacemos que este niño cierre la boca, no va a poder. Los dientes superiores van a quedar hacia adentro y los inferiores hacia afuera, ¿verdad? Pero siempre está así, con esa, con la boca abierta. Formas clínicas. Esto va a depender del crecimiento de la adenoides. Se habla de hipertrofia leve, con grado 1. Ocupa hasta 1/3 de la luz de la nasofaringe. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá, esta parte que están viendo ya es la adenoides, ¿no? Es la adenoides. Esta es la adenoides. Esto podemos decir que es 1/3, ¿sí? Podemos decir que es 1/3, que está ocupando 1/3 de la luz de la nasofaringe. Hablamos de una hipertrofia moderada, con grado 2, ocupa 2/3 de la luz. Entonces, vamos a ver, 2/3 de la luz. ¿Sí? Ya habría un espacito para respirar muy estrechito, ¿verdad? 2/3. Hablamos de una hipertrofia
hipertrofia severa o grado 3 ocupa la totalidad de la luz, ¿no? Entonces ya toda esta luz ya está obstruida. ¿Está bien? Entonces hablamos por eso de formas clínicas. Una hipertrofia leve, una hipertrofia moderada y una hipertrofia severa. ¿Cómo diagnosticamos? Los antecedentes, la sintomatología y la fases adenoidea. En cuanto a antecedentes, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La alergia. La mamá nos va a mencionar que el niño constantemente estornuda, tiene picazón, tiene moquitos, así de principio, moquitos como agua, cristalinos, claritos, ¿sí? Y posteriormente ya va a cambiar incluso la característica del moco. Entonces, la fase adenoidea, lo que nosotros vamos a ver, miren, ese niño con la boquita abierta, con la lengüita casi siempre afuera. Entonces, eso es lo que nos va a dar ya a pensar en una hipertrofia adenoidea. ¿Qué radiografía vamos a pedir? ¿Qué examen complementario vamos a pedir? La radiografía de cabo. Ahí está, la radiografía de cabo. ¿Y cuál es esa radiografía? Es esta. Entonces, radiografía de cabo, escuchen bien, con boca cerrada, está aquí, ¿sí? Boca cerrada, cuello extendido, tiene que separarse el cuello de la columna cervical, con boca cerrada, cuello extendido, para que nos deje ver, ¿no? Y para que en ese momento se obligue al paciente a que respire o inspire, meta aire por la nariz y podemos ver nosotros cómo ese aire entra por la nasofaringe. Entonces, esta es la radiografía de cabo, con boca cerrada y cuello extendido. Tratamiento, grado 1 y grado 2 es medicamentos. Como hemos dicho, que la causa de esto es alergia, entonces hay que atacar a la alergia, dar antialérgicos, corticoides. Y si fuera posible, inmediatamente yo hago eso. Doy histamínicos, antialérgicos, corticoides. Si no se soluciona en el tiempo, ¿no? Que yo estoy pensando que se tendría que, digamos, solucionar el problema de la alergia, entonces mando inmediatamente al alergista, porque no nos conviene agarrarnos a este niño pensando que nosotros vamos a curar cuando el niño sigue nomás con este problema o por ahí está empeorando, ¿no? Entonces, lo mejor es transferirlo al alergista o al alergólogo. Entonces, ellos van a buscar cuál es el agente alergeno que está provocando esta alergia, ¿no? Y si hay, por ejemplo, hay moquitos, estos mocos que les había dicho de principio, clarito, fluido, cristalino, cambia a una característica de moco espeso, amarillo, verdoso, entonces sí, nosotros tendríamos que dar el tratamiento en base a antibióticos, ¿no? De antibióticos descomestivos. Si no hemos solucionado, por ahí ha cambiado ya el color, la característica del moco, aparentemente ya no hay infección, entonces inmediatamente mandarlo al alergólogo. Y en el grado 3, netamente quirúrgico, netamente quirúrgico. A eso se llama adenoidectomía. En amígdalas es amigdalectomía. En adenoides es adenoidectomía, ¿no? Entonces, hay que sacar la adenoides, dejar libre todo eso, entonces el niño nuevamente va a poder ventilar, va a tener una buena ventilación nasal. A13 de Coles. Es una patología más para el especialista, ¿no? Pero es lo más bueno que ustedes conozcan. Es la malformación congénita más frecuente de la nariz, puede ser uni o bilateral, congénita, tomen en cuenta. Sintomatología, hay hiposmia, anosmia, disnea inspiratoria, cianosis, bradicardia y muerte. El diagnóstico e introducción de una sonda a través de las fosas nasales, con fibroscopio o con una sondita nasogástrica que lo hace el neonatólogo. En sí, esto ustedes mucho no van a ver, ¿no? Entonces, pero
para que conozcan atresia de koalas. Nada más eso. Rinitis. Acá sí tenemos que, vamos a un poquito, ¿no? Vamos a mencionar, tenemos que tener claras las cosas. Rinitis. Tenemos rinitis agudas, subagudas y crónicas. Dentro de las agudas están las rinitis del adulto y las rinitis del lactante. Las subagudas, casi nunca el paciente en este periodo de subagudas va a consulta. O va en la aguda o va en la crónica. Por eso es que a un ladito lo dejamos las subagudas. Pero la literatura menciona eso, de que hay subagudas. Las crónicas, hablamos de crónicas simple, catarral, de hipertrófica y de atrófica. Rinitis, inflamación de la mucosa de las fosas nasales. Tiene que haber un agente alérgeno. Eso sí, tienen que tomar muy bien. Rinitis es el adulto. ¿Cuál es la etiología? Ustedes ven esto, vean esta imagen. ¿Sí? A ver, ¿quién me puede decir qué será esto? En una rinitis, ya les había dicho, toda la mucosa se inflama, se edematiza, cambia de color, ¿no? Hay una inflamación severa, hay un edema grande, ¿sí? Pero ¿qué parte de la fosa nasal será esto? Y cuando haga una rinoscopía anterior, esto es lo que van a ver. Lo primero que van a ver es este elemento anatómico, así como está. A nadie se le ocurre que pueda ser, qué elemento anatómico puede ser. Bueno, creo que la anterior se me fue. Por eso es que cuando ustedes no preguntan, no leen antecitos de la clase, siempre se nos va. Esta es la fosa nasal, ¿no? En la fosa nasal tenemos dos caras. Una cara externa que estaría formada por los huesos propios de la nariz, la rama ascendente del maxilar superior. Y una cara interna que estaría formada por el septum nasal. En la cara externa tenemos elementos anatómicos como ser cornetes, un cornete inferior, un cornete medio y un cornete superior. Entre cornete y cornete tenemos espacios que son los meatos, un meato inferior, un meato medio y un meato superior. En esa unión de meato con cornete están los osteonasales, que son las puertitas de entrada hacia los senos, de las fosas nasales hacia los senos, ¿no? Entonces son esos elementos anatómicos importantes que existen en la cara externa de la fosa nasal. Y en la cara interna tenemos un elemento importante, un elemento anatómico importante, que es la mancha vascular de Kissel-Bach. Es acá donde convergen todos los vasos que irrigan la mucosa de la fosa nasal. Y otra es en la unión de la cara externa con la cara interna está el bulbo olfatorio, ¿sí? Entonces, esto, vean cómo están haciendo de la cara externa. Esto es la hipertrofia de cornete. Es el cornete inferior que está hipertrofiado, está edematizado y está inflamado, ¿no? El cornete inferior. Por eso muchos autores dicen que hipertrofia de cornetes es sinónimo de alergia, de rinitis alérgica, ¿no? Si ustedes ven esta hipertrofia de cornetes, así, ojito cerrado, hay rinitis alérgica. Entonces, vean eso. Acá, etiología. Rinitis del adulto, virus, filtrable o grupo de virus de distinto tipo. Factores predisponentes, exógenos, la temperatura. Hay algunos que tienen alergia a la humedad, al frío, ¿verdad? A cambios estacionales. Factores, esos son los factores exógenos. Acá tenemos factores endógenos, los constitucionales, el estrés. Miren, el estrés
es una causa importante, una etiología endógena importante para una rinitis alérgica. Sintomatología, hay escalofríos, similar a que hay una infección, nos puede confundir, ¿no? Podemos pensar que hay una infección. Hay escalofríos, astenia, sequedad nasal, porque como todo esto está inflamado, edematizado, obviamente el paciente tiene una obstrucción nasal y la nariz la fosa nasal se empieza a secar, la mucosa nasal. Sensación de oídos tapados. ¿Por qué? Porque no solo la mucosa nasal está afectada, también está afectada la mucosa de la trompa de Eustaquio y eso hace que no haya un buen intercambio de presiones. A la rinoscopía, una mucosa turgente, cornetes congestivos. Eso es lo que vamos a ver a la rinoscopía, ¿no? Y otra cosa acá en sintomatología es importante mencionar. El paciente tiene picazón, tiene bastante picazón, tiene estornudos, ¿sí? Eso es importante. Y la mucosidad, una mucosidad abundante. Y en la rinitis, la mucosidad es clarita, filante, cristalina. Entonces, con eso nosotros decimos que esto es una rinitis alérgica. ¿Cuál es el tratamiento? Antihistamínicos, descongestivos, antibioterapia, si es que esta mucosa de clarita, filante, cristalina ha cambiado a una mucosa amarillo, verdosa, espesa, eso quiere decir que ya se está complicando a una infección. Por lo tanto, vamos a utilizar antibióticos, ¿sí? Yo hago eso, antihistamínicos, descongestivos, antibióticos. Y luego, cuando ya el antibiótico, hemos hecho tratamiento con antibióticos durante 7 días, entonces recién podemos utilizar corticoides. ¿Por qué? Porque hemos eliminado cualquier infección que haya a ese nivel, ¿no? Entonces podemos utilizar corticoides. Tenemos la rinitis aguda del lactante, que puede ser viral y bacteriana. Miren, ahí está el lactante con los moquitos abundantes, cristalinos, ¿sí? Rinitis aguda simple es la enfermedad más frecuente del lactante, diferentes características de diferente característica a la del adulto. La infección del tejido adenoideo, ahí ustedes se van a dar cuenta. La infección del tejido adenoideo es constante, falta de maduración inmunológica, ubicación de la laringe, características anatómicas de las fosas nasales. ¿No? Entonces, en este periodo de la lactancia ya puede empezar una infección a nivel de adenoides. Si ese niño a temprana edad ya está haciendo una rinitis alérgica, ¿no? Entonces, es una causa importante y es bueno tomar en cuenta esto. ¿Cuál es la sintomatología? Una obstrucción nasal, hipersecreción y fiebre. Ese niño, algunas veces es tan difícil para ese niño lactar y lacta con descansos. Entonces ahí ya la mamá tiene que darse cuenta de que ese niño probablemente está haciendo una rinitis alérgica. ¿A qué? No sabemos. Pero si se hace tempranamente el test de alergia sería excelente. Así no se llega a esa hipertrofia adenoidea. Evolución de 4 a 7 días. Si es un simple agente alergeno que se puede eliminar, ¿no? O es un virus filtrable al final, entonces la evolución tiene que ser de 4 a 7 días. Si en ese lapso no desaparece, bueno, pues hay que preocuparse, ¿no? Hay que llevar al alergólogo, a su pediatra, el pediatra mandará al alergólogo. ¿Cuál es el tratamiento? Fluidificación de secreciones, sacar con los sacamoquitos, ¿verdad? Esa especie de peritas, nebulizaciones, aspiración de secreciones y antibioterapia en último caso, si es que estos moquitos de cristalinos cambian a espesos, ¿no? Amarillo verdoso. Entonces, el tratamiento tiene que ser lo más antes posible. No como si ustedes van a la feria, van a la Uyoni, al mercado Uyoni, ¿verdad? Ahí hay mamás que están con sus niños, los niños con sus moquitos verdes, saliendo de la naricita, ¿verdad?
cardago, siempre constantemente con moquitos. Entonces, esos descuidos son pues fatales para el crecimiento de ese niño, ¿no? Entonces, siempre a la mamá, ahí por ejemplo en la Plaza de la Unión y en la feria, deberían de ir gente a hacer prevención, medicina preventiva, ¿no? Explicar a la mamá de que no puede ser. O al final obligar, ¿no? Como dan tantos bonos, todo eso. Ahora se está así, se está manejando así, ¿no? Que vayan siempre a su control al centro de salud. Pero hay muchos en la feria, en la Uyuni, que no tienen, no se sabe de dónde vienen, ¿no? Y hay mucha gente que tiene sus hijos pequeños y los dejan ahí, y esos niños lactantes están con moquitos verdes ahí con toda la infección, ¿no? Entonces, ahí también un poquito, no sé, tratar de explicarles, eh, tratar de dar educación, ¿no? A esas mamás sería bueno. Hablamos de rinitis crónica. Es consecuencia de esta rinitis, ¿no? De que empieza con aguda y luego se deja por mucho tiempo, un tiempo prolongado sin tratamiento, ¿no? Entonces eso también se hace crónico. ¿Cuál es la etiología? Bacteriana, alérgica, irritativa. Y dentro de estas crónicas tenemos las formas clínicas, ¿no? Que afectan. ¿Cómo una crónica puede repercutir en la mucosa nasal? Y vamos a ver ahora. Miren, rinitis crónica, sí, un paciente con una rinitis crónica, vean cómo es la mucosa de este paciente, ¿no? Es la fosa nasal y los mocos, vean, medios amarillos, espesos. Entonces, amarillos, espesos. Y por eso habla de secundaria a una infección aguda, a una infección aguda a repetición. ¿Cuál es la sintomatología? El paciente refiere que hay bastante moco, algunas veces moco espeso, con cambio de color amarillo verdoso. Hay una obstrucción nasal, el paciente no va a respirar normal, va a haber obstrucción nasal, va a haber cefalea y sensación de pesadez. Evolución. Se caracteriza por ausencia de alteraciones definitivas de la mucosa nasal. Sin embargo, hay posibilidad de restitución ad íntegro. Evoluciona hacia la rinitis hipertrófica, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un buen tratamiento, toda la mucosa se puede restituir y puede volver a la normalidad. Entonces, acá lo importante es hacer un buen tratamiento, no dejar que se complique más, porque si se complica, llega a esto, a la siguiente patología. Mire, a una rinitis crónica hipertrófica. Llega a una rinitis crónica hipertrófica. Miren cómo ya el cornete inferior y los demás cornetes también están completamente edematizados, pero ya, si se dan cuenta ustedes, la mucosa ha cambiado el color. Ya no es una mucosa así, digamos, inflamada, edematizada, sino es una mucosa ya pálida, como que ya no tiene una función, ¿no? Una pálida media blanquecina. Entonces, esos son los cambios que se producen en esta rinitis crónica. Etiología, lo que habíamos mencionado, factores irritativos, bacterianos, alérgicos, colinéricos. Sintomatología, obstrucción nasal, no hay otra. Acompañada de sequedad nasal, bastante mucosidad. Diagnóstico. Examen semiológico, hay que hacer anamnesis, hay que hacer todo el examen, la endoscopia anterior. Tratamiento medicamentoso, descongestivos, antihistamínicos, corticoides, antibióticos, ¿no? Es importante. Y es importante mandar al alergólogo para que el alergólogo busque el agente alergeno y se haga la desensibilización o la vacunoterapia. En la rinitis atrófica,
tenemos otras, la rinitis atrófica. Vean ustedes, es otra forma clínica a la que evoluciona una rinitis crónica. Y en la atrófica simple, si ustedes se dan cuenta, la mucosa ya en sí ya no está, hay hipertrofia, todo, pero parece como que se ha quedado ahí hipertrofiada, edematizada, pero ya no con esa inflamación, sino más bien una mucosa blanquecina, donde más nosotros tenemos que tomar en cuenta es que esta mucosa ya no tiene función, ya no tiene la función de calentar el aire inspirado. Es más, ya no entra el aire por ahí porque casi todo está seco. Entonces, no tiene absolutamente ninguna, no cumple ninguna función que debe cumplir la mucosa nasal, ¿no? Entonces, las secreciones nasales se ponen espesas hasta la formación de costras, ¿no? El paciente va a la consulta y dice, doctora, mi nariz está seca y lo único que hago es sacar costras. Entonces, miren hasta qué punto llega una rinitis crónica, ¿no? El examen, el diagnóstico se basa en examen semiológico y radiológico, ver que esto no afecte a la parte ósea tampoco. Y el tratamiento es lavaje, aspiración de fosas nasales, fluidificación de secreciones, tratamiento general, antibioterapia, vacunoterapia. Hay que hacer que nuevamente esa mucosa tenga la función, tiene que cumplir la función que debe cumplir, hacer que nuevamente tenga buena irrigación, ¿no? Entonces, eso lo va a hacer el especialista. Simplemente esto para que ustedes conozcan. Y la otra es la ocenosa. Miren, se deja y se deja, se llega hasta ese punto donde la mucosa nasal completamente se infecta y empieza a aparecer este tipo de mucosidad. Y los mocos tienen una fetidez fatal, a eso se llama cacosmia, olor a heces, ¿no? Entonces puede llegar, hemos visto nosotros al hospital Bracamonte nos llega con este tipo de sintomatología y esta signología, ¿no? Entonces, el tratamiento obviamente tenemos que internarlo a ese paciente, aspirar, limpiar, o sea, un tratamiento general, hay que hacer de todos los exámenes, ¿no? Entonces, con esto, chicos, hemos terminado lo que es la parte de rinitis alérgica. Entonces, vamos a quedar acá y vamos a la próxima semana hacemos sinusitis. Gaby, quiero pedirte un favor a todos, ¿no? Como ya el lunes vamos a empezar la práctica, entonces esta tarde, por favor, vamos a hacer una clase de la parte teórica de la práctica. Y ya no quiero explicarles teóricamente en la práctica, sino quiero que ingresen directamente a hacer práctica. Por lo tanto, esta tarde de 5 a 6 vamos a hacer con una clase así de la parte práctica, una clase esta tarde de 5 a 6 con el A y con ustedes de 6 a 7. Por favor, Gaby, esta tarde, ¿sí? Y todos ya están comunicados. Entonces, hasta esta tarde, listo chicos. Ya pueden ingresar a urología, si no, no los van a dejar. Chao chicos. Hasta luego, doctora.